hizo. ¿Se acuerdan? Bueno, en especial Emiliano, ¿te acuerdas de algo que hayamos visto la semana pasada? Algo que tú te acuerdes. Les mandé una foto por el grupo, una imagen, perdón, que venía lo que habíamos visto. No sé si te acuerdas más o menos. Si no te acuerdas, no te preocupes. Algo de lo que hayamos visto ese día. Hace 15 días, perdón. Un momento. Sí, adelante. ¿Es cuando vimos Mateo? Ajá, sí, vimos varios pasajes, sí, dentro de esos vimos Mateo 3, cuando fue el bautizo de Jesús. Pues es que no me acuerdo mucho. Vimos algunas de las... No te preocupes, no pasa nada. A lo mejor ahorita conforme lo vayamos viendo te vas acordando más. Bueno, vimos un poco acerca de las bases bíblicas del bautismo. Vimos Hechos 8, donde vimos el bautizo del eunuco y dijimos que para el bautizo solo se necesita fe y que es un símbolo externo de lo que sucede en nuestro interior. También vimos acerca de que es un paso de obediencia porque vimos que Jesús también se bautizó. Jesús mismo realizó el paso del bautismo para agradar al Padre. Entonces es un acto de obediencia también. También vimos en Mateo 28, en la Gran Comisión, que el bautizo también es un mandamiento, es algo que Dios nos pide que hagamos, donde dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es también un mandato de parte de Dios. Y también vimos Romanos 6, del 1 al 7, que dijimos que también el bautizo significa un cambio de comportamiento, un cambio de valores, un cambio de vida completamente, ¿no? Que el cambio debe de ser total, debe de ser integral en nuestra vida y que esto también se refleja a través de nuestra conversión en Cristo, pero también a través del paso que damos a la experiencia de bautizarnos. Y también hablamos un poco acerca de que este proceso no termina cuando nosotros nos bautizamos, sino que en realidad es un comienzo, porque ahí es cuando nosotros debemos de empezar a compartir el evangelio con otros y que nosotros debemos de pues repetirlo, ¿no? Si en algún momento a nosotros nos compartieron del evangelio, nosotros tenemos que compartir el evangelio con otros y ayudarles o guiarles para que ellos también puedan dar el paso del bautismo. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. No sé si alguien se acuerda de algo más o ya más o menos recordaron que vimos. Y también de los testimonios que dimos, ¿no? De cómo conocimos a Dios. Ah, sí, exacto. Sí, pues también compartimos un poco de nuestro testimonio de salvación. Y pues eso fue lo que vimos la semana pasada y hoy vamos a ver la otra parte de las bases bíblicas del bautismo y un poco acerca de qué es la madurez espiritual. Pero bueno, ¿alguno de ustedes sabe qué significa la palabra bautizo o bautismo? Cuando se encuentra de hecho la palabra es como una transliteración del griego, no está traducida como tal, sino solo es una transliteración. ¿Recuerdan que casi siempre ¿Se fue, verdad, Emiliano? Sí, yo la veo, bueno, está trabada, ¿no? Perdón, me dejaron de escuchar, ¿verdad? Sí, ya, Sí. ya te escuchamos. Ok, ¿hasta dónde me quedé? Hasta donde Hasta que era dijiste... bautismo. Ajá. Ok, bueno, bautizo significa sumergir. Esa es la palabra, digamos, como la traducción del griego, significa sumergir. Y antes de que esta palabra se usara para lo que nosotros entendemos como bautizo, esta palabra de sumergir, pues se ocupaba en la cultura para muchas otras cosas, ¿no?
la palabra sumergir también se ocupaba para cuando envainaban una espada, por ejemplo, y eso era un bautizo de alguna manera, pero más específicamente también se usaba esta palabra. ¿Ahí me siguen viendo? Sí, Sí. Es que yo ya no los veo, pero voy a seguir porque mi computadora se está trabando mucho. Pero bueno, se ocupaba esta palabra para teñir tela, cuando la tela era sumergida en tinta y entonces la tinta penetraba a la tela y provocaba un cambio en esa tela. Cuando la tela salía de la tinta, pues seguía siendo tela, pero ahora tenía otra identificación, ahora ya no era una tela blanca, por ejemplo, sino era del color de la tinta, a lo mejor una tinta roja. Entonces la palabra sumergir en el griego se utilizaba específicamente también para este acto de teñir la tela o de pintar la tela a lo mejor. Entonces la tela tenía que ser toda completamente sumergida para realizar un cambio en la composición de esa tela. Y entonces de la misma manera para nosotros el bautizo debe ser así, debe de provocar un cambio en nosotros completamente. No significa que vamos a perder nuestra personalidad o que vamos a dejar de ser quienes nosotros somos, sino que vamos a tener un cambio de vida, vamos a tener una identidad nueva. Ahora nuestra identidad va a estar en Cristo. ¿Quién debe ser de nuestra tinta? Nuestra tinta debe de ser Jesús, debe ser la vida de Cristo, para que su vida se vuelva nuestra vida también y que nosotros podamos ir comportándonos cada vez más como Él. Entonces, nuestra identificación debe de ser con Él. Y para eso quiero que podamos leer Colosenses 1, del 24 al 29. Si por ahí lo tienes, Emiliano, y lo puedes leer, estaría muy bien. Colosenses 1, del 24 al 29. Sí. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegue a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Amén. Amén. Muchas gracias, Emiliano. Entonces, este pasaje habla especialmente acerca de la identificación que nosotros tenemos con Cristo. Dice en el versículo 24, dice, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Entonces, Pablo dice, en mí mismo sufro las aflicciones de quién? De Cristo. En mí mismo. O sea, las aflicciones de Cristo deben de ser las mías también. Si Cristo padeció por compartir el Evangelio, si padeció por mostrar misericordia, por dar de su gracia, yo también debo de padecer por lo mismo. Dice, voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Entonces hasta ese nivel debe de llegar esta idea de sumergirnos en Él, sumergirnos en Cristo, sumergirnos en su identidad. No es algo tan simple como decir, pues ya me voy a bautizar en agua y ya, ¿no? Sino que esto es un acto simbólico de todo lo que debe de pasar en nuestras vidas, ¿no? Entonces dice ahí que se identifica con las aflicciones de Cristo. Después dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes. Cristo en ustedes, esa es la revelación de Dios, esa es su gloria de la que habla en este versículo. Cristo en ustedes, dentro de ustedes. Entonces esa es, digamos, como la otra metáfora, es la tela dentro de la tinta. Cristo en ustedes.
Y dice que esa es nuestra esperanza. Y después dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Entonces, ¿qué es lo que provoca que los hombres sean perfectos? Que Cristo está en ellos. Entonces, que han sido sumergidos en esa tinta para que se vuelvan igual a él, igual a Jesús. Entonces, eso es lo que a nosotros nos vuelve perfectos en el sentido de que cada día nos parecemos más a Cristo o cada día debemos de ir pareciéndonos más a Jesús. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? Ok, Sí, muy bien. Sí, Entonces vamos a leer otro pasaje, Gálatas 2:20. Quien lo encuentre lo puede leer, cualquiera de los dos. Gálatas 2:20. dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, muchas gracias. Eso también nos habla acerca de la identificación con Cristo. Dice, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ok, sigo siendo la misma persona, no se quita mi personalidad, lo que Dios me ha dado, mis habilidades, todo. Eso no es que se elimine, simplemente que ahora todo lo que hago con mi personalidad, con mi forma de ser, lo hago en Cristo, lo hago de acuerdo a quién es Jesús, ¿no? Por ejemplo, alguien extrovertido, ¿no? ¿Cómo se comporta una persona extrovertida? Pues es siempre le gusta estar platicando o le gusta hacer amigos, le gusta hacer chistes. Y no quiere decir que un cristiano que es extrovertido va a dejar de hacerlo, no, va a seguir haciendo amigos, va a seguir platicando, haciendo chistes, pero ahora todo lo que esa persona haga la va a hacer como Jesús lo haría, ¿no? No va a hacer amigos pues diciendo groserías, ¿no? O gritando cuando no se debe hacer, ¿no? Sino que va a adaptar su personalidad a la personalidad de Cristo, a cómo Jesús actuaría, ¿no? Entonces no significa que vamos a dejar de ser nosotros, simplemente que ahora todo lo que hagamos lo vamos a hacer a través de Jesús, a través de la vida de Jesús. Va a ser como nuestro filtro de todo lo que nosotros hagamos y digamos. Entonces, nuevamente, el bautismo es algo muy especial, es esta representación delante de todas las personas de algo que debe de suceder en nuestra vida y en nuestro corazón y que yo creo que ya está pasando. Desde el momento de nuestra conversión, todo esto tiene que empezar a suceder, pero a través del bautismo nosotros nos comprometemos a que todo esto se va a volver una realidad en nosotros, que se va a volver una realidad en nuestra vida. Y además, otra base bíblica también del bautismo es que el bautismo también nos identifica con nuestra comunidad de fe. Eso por si lo quieren ir apuntando, si tienen ahí en su computadora o en una libreta, anotar. El bautismo también nos identifica con la comunidad de fe. Y ahí te voy a pedir, Emiliano, que busques Hechos 2 del versículo 41 al 42. Hechos 2, del versículo 41 al 42. Hechos 2, del versículo 41 al 42. Sí, Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ok, muchas gracias. Entonces aquí dice que los que recibieron la palabra se bautizaron, pero no se termina ahí, no dice se bautizaron y ya cada quien se fue a su casa a estudiar su Biblia, ¿no? O cada quien se fue a orar solito, ¿no? Dice se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Y luego dice en el 42, y perseveraban en la doctrina, juntos, dice en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Esto es algo muy, muy importante. Al bautizarnos, también nosotros nos identificamos con una congregación o con una comunidad de fe. En este caso, nuestra iglesia se llama Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios. Y con este grupo de personas, grande, chiquito, como sea, tenemos que identificarnos, porque a través de esas personas que conforman a la iglesia, nosotros vamos a ser edificados en las oraciones, en qué significa el partimiento del pan. Sí se hace relación a la cena del Señor, o tiene que ver con la cena del Señor, pero el partimiento del pan también era lo que suena, ¿no? Era el comer juntos, el experimentar comunión, el tener cenas juntos, el tener momentos de, pues sí, de charlas, de plática, de amistad juntos. Y a todos, pues tener a Cristo en su corazón, eso también les edificaba, ¿no? Entonces es muy importante que cuando nosotros nos bauticemos tengamos bien presente esto, que al bautizarnos tenemos que identificarnos y comprometernos con nuestra comunidad de fe. Es decir, que ahora ya no vamos a ser personas o cristianos aislados, ¿no? Sino ser parte de cada uno de los hermanos. Recordando que la iglesia no es un edificio, sino que la iglesia la forman las personas. Entonces, ¿de qué manera puedo yo comprometerme con mi comunidad de fe? Pues teniendo relación con mis hermanos, ¿no? Ahorita creo que ya se suspendieron por unas semanas las reuniones de jóvenes, pero sería bueno que tú, Emiliano, pues sigas ahí pues constante, ¿no? En tus reuniones de jóvenes, y no solo por el hecho de que vas a escuchar, ¿no? Lo que diga el pastor, sino porque ahí pues tienes la oportunidad de platicar, de conocer a los demás jóvenes, y pues que tú les puedas ayudar, ¿no? Que en algún momento que ellos tengan algún problema, tú puedas decir, oye, yo puedo orar por ti, ¿no? O ya cuando pase todo esto del COVID, oye, ¿por qué no salimos a tomar un café y platicamos? ¿O por qué no vienes a mi casa y jugamos algo, ¿no? O sea, porque no es solo de que se trata de que siempre sea algo religioso, ¿no? O de la iglesia, sino que también puedan fomentar el compañerismo juntos y que se puedan apoyar, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Al tú bautizarte, también tienes que comprometerte con tu comunidad de fe, con la iglesia. Puedes hacerlo de muchas formas, incluso desde ahora, ¿no? Puedes preguntarle al pastor en qué puedes apoyarle, y créeme que tiene muchos, muchos trabajos para ti, muchas cosas en las que tú pudieras ayudarnos, cosas en las que seguramente tú eres mucho mejor que nosotros, ¿no? En la tecnología, por ejemplo. Entonces, de eso se trata. Cuando tú te bautizas, también tienes que comprometerte con tu comunidad de fe. Denme tantito, unos minutos, es que me está marcando mi mamá. Ya voy. Ya, perdón. Ya regresé. Ok, bueno, hasta aquí está claro, algo que quieran añadir, que quieran comentar. Creo que algo muy importante que mencionaste, Irais, es acerca de cómo, yo digo, lo vuelvo a tocar, de el bautismo es muy importante porque nos hace partícipes de la comunión. Incluso ese es un punto muy importante de por qué somos una iglesia bautista, no tanto por el acto del bautismo, sino por el acto de pertenecer a una comunidad cristiana, ¿no? Eso es algo muy importante. Ok, muchas gracias. Pues sí, creo que es de las cosas más importantes, ¿no? También en nuestra iglesia, en nuestro modelo de iglesia, una vez que tú te bautizas, tienes la oportunidad de ser parte de la cena del Señor. Y eso es algo muy, muy especial. El poder tomar la cena del Señor juntos es algo muy, muy importante, y que también es de alguna manera simbólico acerca de la comunión que tenemos unos con otros como hermanos, ¿no? Entonces sí, es sumamente importante eso. Ok, y vamos a pasar a otro tema muy breve, que lo vamos a ver ahorita muy breve, para verlo la siguiente semana.
Vamos a hablar acerca de la madurez espiritual. La madurez espiritual es muy importante para este paso que pues van a estar tomando, bueno, que vas a estar tomando tú, Emiliano. Entonces quisiera que tú en tus propias palabras nos dijeras qué es madurez espiritual. Para ti, ¿qué es madurez espiritual? Pues yo creo que se va consiguiendo tal vez cuando vas aceptando a Jesús, pero no solo se consigue diciendo que lo aceptaste, sino demostrándolo en las acciones que haces, en lo que dices y pues también en lo que piensas, ¿no? Yo creo que eso pues es lo que me viene a la mente cuando escucho esa palabra. Ok, muchas gracias. Sí, está muy bien, tienes razón. Eso es parte de lo que es madurez espiritual. Entonces, vamos a ver en estas próximas 4 semanas, vamos a ver cuáles son los 4 hábitos que el cristiano debe desarrollar para tener madurez espiritual. Como tú dijiste, la madurez espiritual sí tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con lo que decimos, con lo que pensamos. Entonces va a ser muy importante que podamos desarrollar en nuestras vidas y pues también tú lo dijiste, no es algo automático, sino es algo que tenemos que ir desarrollando. Vamos a leer Efesios 4:13. Cualquiera de los dos que lo tengan lo puede leer acerca de qué es la madurez espiritual. De este modo, todos llegaron a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ok, muchas gracias. Y ahora Romanos 8:29, por favor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Ok, muchas gracias. Entonces, en pocas palabras, si pudiéramos resumir estos 2 versículos, madurez espiritual es ser como Cristo. Ser como cuando tú y yo lleguemos a eso, a ser como Cristo, claro que por ahora nunca podremos lograrlo al 100%, ¿no? Pero esa va a ser nuestra meta. Sabremos que somos maduros espiritualmente cuando nos parecemos cada vez más a Cristo. Que nos parecemos cada vez más a Cristo en su forma de tratar a los demás, en su manera de relacionarse con Dios, con el Padre, en su manera de enseñar a otros, de guiar a otros, en su manera de ver las necesidades diarias, ¿no? Porque Jesús lo hacía, Jesús observaba las necesidades de las personas y respondía ante esas necesidades. Entonces, en medida que tú y yo nos comportemos como Cristo, es la medida en la que tú y yo estaremos desarrollando nuestra madurez espiritual. En Efesios 4:13 que dijeron, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, madurez espiritual es ser como Jesús, es ser como Él. Y hay varios factores acerca de la madurez espiritual que nosotros tenemos que saber. El primero es que la madurez no es automática, no es algo que yo estoy y automáticamente ya soy maduro espiritualmente. O es algo de que, bueno, yo ya llevo 5 años en el cristianismo, ¿no? Yo ya soy maduro espiritual. No, no es algo automático. Incluso solo podemos ver en Hebreos 5:12, que dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, los hebreos ya habían conocido de Dios desde hace mucho tiempo, ¿no? Por lo que se escribe. Ya tenían conocimiento de quién era Dios, tenían conocimiento de Jesucristo, ya eran creyentes,
pero decía que seguían siendo niños espirituales, no habían desarrollado madurez espiritual, seguían actuando de la misma manera. Conocían quién era Dios, pero sin embargo no habían trabajado en su madurez espiritual. Entonces, por eso sabemos que la madurez espiritual no es automática, es algo en lo que se debe de trabajar. El segundo punto es que la madurez espiritual es un proceso. Segunda de Pedro 3, versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Dice una palabra importante este versículo, dice creced, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si la madurez espiritual fuera automática, no nos diría la palabra de Dios, crezcan en ello, porque ya estaríamos desarrollados, ¿no? Entonces la madurez espiritual es un proceso en el que vamos a trabajar individualmente, también en comunidad lo vamos a trabajar. Entonces es un proceso en el que debemos de caminar. Y también la madurez espiritual demanda disciplina. Recordamos que Pablo a Timoteo le dijo, ejercítate para la piedad, ejercítate para tu ministerio. Y le dio varios consejos acerca de cómo él podía ir desarrollando su ministerio, sobre todo su madurez espiritual. Entonces es algo que requiere disciplina, es algo que no, si nosotros no actuamos, si nosotros permanecemos pasivos, no va a continuar creciendo, sino que va a tender a ser o a disminuir. Entonces, puede que tú y yo durante un mes digamos, pues todo este mes leí la Biblia, ¿no? Ya este mes mejor no lo hago. No, porque la madurez espiritual no es algo que si tú no actúas crece naturalmente, ¿no? Con ayuda del Espíritu Santo y también con tu disciplina vas a ir creciendo, pero no es algo que se termina, es algo que debe de continuar. Porque recordemos, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es madurez espiritual? ¿Parecernos a Cristo o ser como Cristo? Exacto, ser como Cristo. Entonces yo nunca voy a decir, o bueno, yo creo que no, voy a llegar a decir, ok, ya hoy ya soy 100% como Jesús, ya actúo al 1000% como Él. No, entonces algo en lo que tengo que trabajar todos los días y que va a requerir de nosotros disciplina. Y entre más crezcamos en nuestra madurez espiritual, pues va a ser algo más natural. A lo mejor al principio nos va a costar un poco, pues no sé, estudiar la Biblia solos, ¿no? Por nosotros mismos, o nos va a costar orar por nosotros mismos, pues un tiempo considerable, pero entre más lo hagamos, pues va a ser más natural y también nos vamos a necesitarlo más porque se va a volver un hábito. Entonces recuerden que yo les decía que vamos a ver 4 hábitos acerca de la madurez espiritual, 4 hábitos que se requieren. Y bueno, en todo esto que hablamos acerca de la madurez espiritual, entendemos que nosotros somos discípulos también, que estamos aprendiendo, somos discípulos de Cristo, pero también somos discípulos entre nosotros mismos. Y para entender el discipulado, nosotros tenemos que entender que no podemos ser discípulos si no somos disciplinados. Y mientras más disciplinados somos, Dios puede usarnos mejor. Y luego vamos a ver cuál es la marca del discípulo. No sé si alguno de los dos pueda buscar Lucas 14:27. Y la otra persona que pueda buscar Lucas 9:23. Lucas 14:27 y Lucas 9:23. Yo tengo Lucas 9:23. Ok, adelante. Dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. ¿Cuál era el otro pasaje? Ok, muchas gracias. Lucas 14:27. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ok, muchas gracias. Entonces la marca de un discípulo es cargar la cruz de Cristo, llevar la cruz de Cristo. Y después
¿Cuándo debemos de hacer eso? ¿Cada cuánto lo debo de hacer? Y en el versículo que leyó Emiliano dice, llevando su cruz diariamente, o creo que en su versión decía cada día. Entonces es algo que debemos de hacer diariamente debemos de llevar nuestra cruz. Y en esa cruz van a ir los hábitos que debemos de tener como discípulos. Esa va a ser la cruz que nosotros vamos a llevar y vamos a recordar como Jesús dice que su carga es ligera. Su yugo es fácil y su carga también es ligera. Entonces, esta cruz no es algo que tú, como la gente lo dice, ¿no? Cuando tienen un problema o hay algo malo que les pasa, dicen, ay, es que es la cruz que me tocó llevar. No, no se trata de eso. En el caso de nosotros, se trata de los 4 hábitos que vamos a llevar durante nuestra vida cristiana y también algunas otras cosas más que tenemos que hacer como cristianos. Entonces, dice también otra pregunta del estudio, ¿cómo puedo ser un discípulo de Cristo? Desarrollando hábitos de el discipulado. Y eso también, una base bíblica de eso es Colosenses 3:9, que dice, despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, deshacernos de todo eso que no nos sirve y comenzar a vestirnos del nuevo hombre, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y ahora sí pueden anotar si quieren cuáles son los hábitos que vamos a ver. El primero es tiempo con la palabra de Dios. El primer hábito es tiempo con la palabra de Dios. El segundo hábito es oración. El tercero es diezmo. Y el cuarto es teniendo compañerismo regularmente. ¿Ok? Son, primero, tiempo con la palabra de Dios. Y voy a leer algunos versículos brevemente. Tiempo con la palabra de Dios, Juan 8, 31 al 32, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Ok? Esto tiene que ver con pasar tiempo con la palabra de Dios. Dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y después, oración, que es el segundo hábito que debemos de desarrollar. Y dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que deseéis y os será dado. Así se convertirán en mis discípulos. Entonces, primero pasamos tiempo con Dios, con su palabra, y después podemos orar. Si tenemos palabra de Dios, entonces podemos orar, porque podemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no conocemos qué es la voluntad de Dios, qué dice su palabra, entonces vamos a orar, pero a lo mejor vamos a orar de una manera equivocada o no vamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y después el diezmo, dice Lucas 14:33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y eso ya lo vamos a más a detalle en la clase, pero el diezmo no tiene que ver exclusivamente con el dinero. El diezmo también tiene que ver con nuestra vida, con renunciar a nuestras propias pues cosas que nos distraen del reino de Dios, que nos distraen de la vida que Dios quiere para nosotros, ¿no? Incluso podemos diezmar nuestro tiempo. Y si pensáramos, ¿no? Tenemos 24 horas al día, ¿cuánto tiempo tengo que dedicarle exclusivamente a Dios? Por lo menos diríamos, pues a lo mejor, no sé, 2 horas, 40 minutos, ¿no? Entonces es muy especial este tema, el del diezmo, y ya cuando lo veamos más a detalle, pues lo vamos a comprender un poco más. Y después dice, teniendo compañerismo regularmente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces esa es la otra marca del discipulado, la otra parte de nuestros hábitos que vamos a ver, el tener compañerismo regularmente. Y pues en cada uno de estos hábitos que vamos a ver las próximas semanas, que son 4, van a ser las próximas 4 clases, vamos a tener algunos pequeños retos que vamos a hacer. Por ejemplo, cuando veamos tiempo con la palabra de Dios, pues vamos a dejar un reto de lectura bíblica de que vamos a hacer todos juntos, que vamos a leer todos juntos.
Cuando veamos oración, pues también vamos a hacer un reto que tenga que ver con la oración, en el diezmo también, en el compañerismo también. Entonces, pues vamos a prepararnos para hacer esto y para comenzar, pues, a seguir trabajando en nuestra madurez espiritual. ¿Qué les parece? Perfecto. ¿Está bien? Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, pues